Vamos a la palabra para esta mañana y quiero que me acompañen al texto del profeta Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay un hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amado y eterno Padre, una vez más, dale gracias y gloria a tu nombre por permitirme, Señor, estar en tu casa predicando tu santa palabra. La hemos leído al corazón de tus hijos y esperamos, Señor, que ella sea como el bálsamo a nuestro corazón y como el colirio a nuestros ojos. Guárdanos y cúranos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mirando un poco la escritura que acabo de contemplar y que acabo de dejar en tu corazón, habla o hay dos personajes o tres. Uno es Dios, Jehová, otro es el profeta Jeremías y el otro es una nación, Israel. No es el momento crucial de la historia de Israel. Es un momento de penuria, es un momento de fragilidad, es un momento de hecatombe, de caída. En esto se movía el pueblo de Dios, Israel. Pero Dios necesita contemplar palabra. Dios necesita dar una directriz correcta a su pueblo. Y Dios en el momento levanta profetas. Es el momento de los profetas de la historia. Es la línea donde Dios utilizó los profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como estos profetas a los cuales me estoy refiriendo hoy. Pero si usted mira un poco la historia atrás, Dios da una promesa, Dios da un plan, Dios da un diseño, y lo hablamos la semana pasada. Pero en el diseño que Dios da y el plan que Dios da se extravía por la desobediencia del hombre. Y en ese caminar de la vida y la dirección de Dios, siempre ha querido que el plan y el diseño se pueda establecer en el corazón del hombre. Entonces, en la línea de tiempo encontramos cómo Dios en su amor y en su misericordia levantó hombres temerosos de Él. Un Abraham, un Moisés, los famosos patriarcas de la parte primitiva de las Escrituras. Pero yendo en el tiempo, estos hombres comienzan a desaparecer porque no eran eternos. Dios los lleva a una tierra prometida, y dentro de la tierra prometida los lleva a conquistar pueblos y naciones para darle cumplimiento a las promesas que estaban allí. Pero no se hacían conforme al corazón de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. Y entre esos idas y venidas, el pueblo pide que los rija jueces. Y de ahí sale Gedeón, sale Sansón, que son los más conocidos bíblicamente. Fueron jueces de una nación. Pero se cansan de ser dirigidos, orientados por jueces. Y ahora el pueblo en el cansancio pide reyes. Ahí es cuando Dios en su amor y su misericordia dice: bueno, entonces quieren reyes, entonces vamos a buscar a Saúl, vamos a buscar a David y vamos a buscar al hijo de David, Salomón. Y hace una línea de tiempo donde hubieron reyes que gobernaron, mandaron, unos a una forma, otros a otra forma.
Pero terminando la línea de los reyes, que duró 120 años dirigiendo al pueblo de Dios, muere Salomón y deja a sus hijos. Y sus hijos no siguieron la línea, sino que al contrario, dividieron el reino. Ahora queda el reino del norte y queda el reino del sur. Queda una parte allá y una parte acá. Y dice la historia que comienzan a hacer lo malo. Comienzan a pegarse a la idolatría, al paganismo. Comienzan a pegarse a las fornicaciones, al adulterio. En pocas palabras, a pegarse a las obras de la carne, a hacerlas vigentes en medio del pueblo de Dios. Pero si usted analiza, en esa temporada del reino dividido es cuando Dios levanta a los profetas. Los profetas no fueron allá atrás, los profetas son ahora en este tiempo. Ahí levanta a un Isaías, levanta a un Daniel, levanta a un Ezequiel, levanta a un Jeremías. Todos esos profetas que usted ve en el Antiguo Testamento son levantados en este tiempo donde el reino está dividido. Y aquí exclusivamente levanta a este hombre que estuvimos practicando la semana pasada y le da un diseño, le da un llamamiento para que vaya y profetice sobre el pueblo, para que vaya y hable sobre el pueblo. Aún la semana pasada en el capítulo 1 hablábamos que él decía que era muy joven, que era muy muchacho para ese cargo, para ese privilegio. Y el Señor dice: tranquilo, yo colocaré mis palabras en tu boca, pero vaya, destruye, derriba, vaya y levante y plante. Era un mandato de Dios, era una orden de Dios. Y ahora aquí, en este versículo o en este capítulo 8, volviendo a tomar la vida de Jeremías, me estoy encontrando que Dios persiste en la orden. El domingo pasado era el capítulo 1, aquí estamos en el capítulo 8 de Jeremías. Seguí leyendo la escritura y me encuentro con este pasaje que viene como anillo al dedo para hoy, a lo que está ocurriendo en el pueblo de nosotros y en nuestra nación Colombia. Y aquí encuentro que el Señor le da la directriz a este hombre y le hace preguntas muy concretas. El que cae no se levanta. Wow. El que se desvía no vuelve al camino. Pero ¿por qué no se levanta? La pregunta que yo puedo formular a tu corazón hoy. ¿Por qué no vuelve al camino? Porque ha creado una coraza de rebeldía. Y lo dice la palabra. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Porque está dejándose engañar. Porque sigue en su corazón el no arrepentirse. Sigue caminando sin tiempos. Los tiempos cualquier sirve. Y vemos que esta historia que acabo de plasmar para la enseñanza es casi que igual a la que vive hoy nuestra nación. Es la misma. Dios levantando hombres temerosos de la palabra. Dios levantando a una iglesia para que hable, para que lleve las buenas nuevas de salvación. Y un pueblo cerrado a la palabra de Dios. Un pueblo que sigue cayendo, un pueblo que sigue caminando por lugares torcidos. Un pueblo que sigue no escuchando a la voz de Dios. Un pueblo que sigue sin arrepentirse. No es distinta la historia de ayer a la de hoy. Sigue siendo casi que calcada a lo que hoy estamos viviendo. Por eso necesitamos colocarnos al frente de la situación. Definitivamente, como familias cristianas, como hijos de Dios, tenemos que reflexionar. Y le colocaba un título a la enseñanza: ¿por qué estamos así? Y hágase la pregunta hoy en su corazón. No se la haga al compañero, hágasela a usted misma. No se la haga a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hágasela a usted, es una pregunta para usted. ¿Por qué estamos así? Somos familias, somos núcleo de una sociedad. Y estamos mirando que la casa se destruye lenta y paulatinamente. Y estamos mirando que los tiempos siguen pasando. Tiempos donde la raza humana, el hombre, la mujer, la familia, el conglomerado de una nación se está enfriando espiritualmente.
Y por causa del enfriamiento, por causa de no levantarse, por causa de no encontrar el camino correcto, vienen los conflictos familiares, vienen los conflictos matrimoniales, vienen los conflictos de violencia doméstica, vienen los conflictos financieros, de escasez dentro de la economía, de la nación, de la municipalidad, de los hogares y de todo lo que compete a esto que estamos viviendo. Entra toda una patraña del enemigo a querer dañar. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de los caminos de Dios. Le hemos dado la espalda a la bendita palabra y nos hemos enredado en el pecado, en las rencillas, en los odios, en las rivalidades, en los señalamientos, en las injurias. Nos hemos enredado en tantas cosas cuando la vida es tan fácil. La vida es tan hermosa, y lo hablaba ayer con Cristian y le decía: mire las montañas. Veníamos andando de Chinaco, Tensique, y le decía: mire las montañas por un momento. Y comenzó a llover y vamos a andar lloviendo. Mire la lluvia, mire por un momento, qué felicidad. Mire cómo salen los pájaros. Esto es felicidad. De podernos sentar a la orilla de la carretera y tomar un refrigerio sin nada de protocolos. Eso es felicidad. De poder mojarnos el rostro con la lluvia que caía. Eso es felicidad. ¿Pero por qué? Porque nos hemos aprendido a levantar. Hemos aprendido a buscar el camino correcto, que se llama Cristo Jesús. Y eso nos va a impregnar de una felicidad por encima de las diferencias que puedan haber, porque las hay, no las podemos quitar. Amada iglesia del Señor, hoy más que nunca nos tenemos que hacer una pregunta muy importante, y yo quiero que usted la formule ahí a su corazón. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué está pasando esto en nuestras familias? Es una pregunta que le dejo a su corazón. Porque esto no radicó en el Palacio de Nariño en Bogotá. Esto no radicó en el Senado de la República. Esto no radicó en el Congreso, en el Capitolio. Esto no reincidió en el Palacio Municipal. Esto no reincidió, o esto no comenzó en los ediles o concejales. No, esto comenzó en tu casa. Esto comenzó en mi casa. Esto tiene raíces profundas más allá de. Por eso necesitamos recobrar, necesitamos volvernos a levantar, necesitamos volver a buscar la senda del camino que es Dios. Esto no se dañó ayer por las manifestaciones. Esto no se dañó porque un hombre salió a incitar a una población para que fueran a manifestar. Esto no comenzó porque la fuerza pública no tiene autoridad para mandar, o no sé. No, esto comenzó desde la casa, desde la raíz familiar, de la simiente que Dios colocó en tu corazón, papá, mamá, hijo que me está escuchando en esta mañana. Hagamos una retrospectiva, hagamos una ingeniería allí en nuestro corazón y miremos de a dónde viene el problema. Y por eso fraccionaba o colocaba la pregunta en tu corazón: ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué está pasando esto? Pero somos prácticos para levantar el dedo y mostrar a la nación. Somos prácticos para levantar el dedo y mostrar a las autoridades competentes. Somos prácticos para levantar el dedo y mostrar a aquel o aquella familia. Somos prácticos para hacerlo. Pero están mirando cómo está tu casa. Están mirando cómo está tu vida personal, la suya. No mira a tu esposa, no mira a tus hijos. Mira la suya, papá. Mire la suya, mamá. Mire la suya, hijo. Porque tú tienes una responsabilidad también, aun sea hijo, tienes responsabilidades. Ahí comienza la hecatombe, ahí comienzan los problemas, ahí comienza el no poderme levantar, el no poder conseguir un camino correcto, ahí comienza. Y esto es lo que estaba Jeremías diciéndole a través de la voz de Dios. Esto es lo que estaba diciendo el Señor en su palabra: no se levantan, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué? ¿Por qué? Se hace la pregunta. Abrazan el engaño y no han querido volverse. Y le dice el Señor: escuché y oí. Oído. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo:
se llenan de vanagloria. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Miren los conflictos de estas semanas atrás. ¿Quién es el culpable? Uno dice, ¿qué he hecho yo? La autoridad, ¿qué he hecho yo? El joven que tiene vandalismo, ¿qué he hecho yo? Y cada uno se hace la pregunta, ¿qué he hecho yo? Mucho ha hecho. Mucho ha hecho. Desangrar a una nación, desangrar a un pueblo. Sí, hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho daño por no habernos levantado en el momento justo, por no haber caminado la milla más que Dios nos está pidiendo que caminemos, por no llevar el temor a Dios a la casa, a los hijos. Sí, hemos hecho mucho, pero mucho daño. Por eso hoy la nación está como está. No culpemos, no busquemos a quien echarle la culpa. La culpa está aquí, por no tener temor de Dios. La culpa está aquí por no mirar a los cielos y arrepentirme. La culpa está aquí por haber engendrado rabia, odio, rencillas. Culpa, aquí está, en este corazón. No lo busques en otro lado, estás ahí. Está en tu corazón, ahí en casa, ahí. Pero Dios nos está ayudando en este tiempo. Y el texto que hemos leído, vamos a encontrar algunas respuestas que van a tener preguntas, pero que sé que nos van a servir para ver cómo estamos. ¿Por qué estamos así? Es la pregunta que quiero dejarle en tu corazón. ¿Por qué estamos así? Número 1, por la rebeldía que hay en nuestros corazones. El versículo 5 de Jeremías que estamos hablando, en la parte A dice, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Hace la pregunta el escritor, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué? Y yo le dejo la pregunta en tu corazón, papá y mamá, y me quiero meter un poco con ustedes hoy. ¿Por qué hay rebeldía en nuestros hijos? ¿Por qué cree que hay rebeldía en una nación? ¿Por qué hay rebeldía en las autoridades delegadas por Dios? ¿Por qué? Coloque esa frase en tu corazón. ¿Por qué hay rebeldía? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay maldad en el corazón del hombre? Lo está diciendo la palabra de Dios en ese versículo 5, la parte A. Como familias cristianas, nosotros tenemos conocimiento aún de la misma palabra. Usted y yo hemos sido edificados por la palabra de Dios y sabemos qué le agrada a Dios y sabemos qué no le agrada a Dios. Eso usted lo sabe. Y hablo con la iglesia en esta mañana, porque posiblemente el de afuera no me conoce el lenguaje que estoy hablando, pero usted sí lo conoce, porque usted es partícipe cada domingo de una palabra y usted sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo. El problema que yo veo es que hemos ignorado a Dios. Y esta ignorancia que tenemos hace que nuestros hijos sean criados en rebeldía, en odios. Ya lo dije anteriormente. No hemos sido los papás que Dios ha querido, no hemos sido las mamás que Dios ha querido. Y hemos sido engendrados en una rebeldía, en un odio. ¿Qué es la rebeldía, pastor? ¿Y cómo se manifiesta en nuestras vidas? La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad y la desobediencia de un orden o el cumplimiento de una obligación. Desafortunadamente, no se ha enseñado a esta generación a que puedan tener o puedan mantener la vigencia en una autoridad delegada. Pero es que cuando yo miro los hogares no hay autoridad en el hogar. ¿Por qué? Porque los hogares están en una perspectiva de ser disfuncionales. ¿Y qué es eso? Donde no existe la figura paterna, donde no existe la figura materna, donde no existe ninguno de los dos, peor el caso, donde se crían hijos para mandarlos a la deriva y que los críe el mejor postor que esté en el momento, la abuela, la tía, el hermano mayor, el vecino o el de la tienda. No, es tuya la obligación.
Y más que una obligación, es un privilegio que Dios te dio de ser padre, de ser instructor, de ser mentor. Por eso estamos encontrando rebeldías en nuestros hijos, porque no hay nadie que pueda colocar una autoridad en casa. No hay nadie que pueda decir esto es bueno, esto es malo. No hay nadie, porque el papá sale a trabajar muy temprano y llega muy tarde cansado a descansar, a dormir. Pobrecito, déjelo dormir. ¿Y a dónde está la función que se le delegó? De darle amor, darle cariño, darle comprensión. Todo no lo compra un billete, papá. Todo no lo compra una canasta de mercado. No, eso es una arandela mínima que tienes que hacer. Pero la mayor preocupación que estamos viendo hoy es que no se le delega autoridad. Y si se da una autoridad, alguna de las partes no la aplica. Si el papá dice, necesito que los hijos me tengan la cama arreglada en la noche cuando llegue, la mamá la violenta. Vámonos para el parque, vámonos para el Ventura, después arreglamos eso. Violenta la autoridad. Entre ellos mismos se manosean la autoridad. O viceversa, porque también es de acá. Pero hace rato se perdió la autoridad. Y por causa de perder la autoridad viene la desobediencia. Y viene el incumplimiento de las obligaciones. Y esto acarrea que los hijos que se están construyendo en este tiempo sean hijos rebeldes. La pregunta del millón: ¿por qué mi chino es tan rebelde? ¿Por qué esa niña es tan rebelde? Y hacemos la pregunta del millón y le decimos a la vecina, a la otra mamá, en un consenso de mujeres o de matrimonios, hacemos la pregunta: ¿por qué los hijos son tan rebeldes? Pero no saben que ustedes no han ejercido la autoridad delegada por Dios. Desde ahí comienza una rebeldía. Yo no estoy diciendo que todos son los padres, ahorita voy a hablar con los hijos. Hay una parte que tienen que hacer los padres, que es la primaria, es el cimiento de la sociedad, los padres con autoridad. Pero estamos delegando funciones a personas que no son. Por ir a buscar 50 pesos más, la mamá deja a un hijo abandonado en casa. ¿Con quién? ¿Con quién? Por ganarse 50 pesos más, ¿te va a enriquecer los 50 pesos más que trae a la casa? O papá, las horas extras para traer 50 pesos más te va a enriquecer. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tus finanzas. Créale a Dios. Si te dio un privilegio de ser padre, ejecútelo con toda la excelencia. Sea el padre 10, sea la madre 10. Que cuando no estén, tus hijos pueden reconocerte como un gran héroe. Que cuando ya no estés en esta faz de la tierra, tus hijos te puedan recordar y pueden esculpir allí en tu lápida un epitafio: aquí está un gran héroe que me formó para bien de una sociedad. Pero necesitamos implantar la autoridad que Dios nos delegó. Es decir, que estamos como estamos en nuestras familias porque estamos desafiando muchas veces a la autoridad de Dios. ¿Con qué? Con nuestras decisiones, que no están conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al corazón humano. Estamos violentando la autoridad de Dios. Dios nos está diciendo una cosa y nosotros estamos haciendo otra. Y por eso estamos como estamos en el mundo hoy, porque estamos violentando la autoridad de Dios con nuestras decisiones. Posiblemente sean los hijos o las hijas los que están desafiando la autoridad de Dios. Posiblemente lo están haciendo hoy, pero por causa de no haber una autoridad en casa que rija los simientes del hogar, por no colocarse la correa en el puesto papá y la falda en el puesto mamá. Dios te dio un privilegio de ser padre. No es para que menosprecie la autoridad que te está delegando, es para que la afiance en medio de sus hijos. Yo no estoy hablando de autoridad. Cuando hablo de autoridad, yo no estoy hablando de golpes, yo no estoy hablando de malas palabras. Yo estoy hablando de amor, de compasión, misericordia, de poderle brindar esto que Dios nos lo delegó a nosotros. Estoy hablando con la iglesia de este tiempo. Pero estamos ahí incumpliendo normas que han sido delegadas a los padres. Romanos capítulo 13, versículo 1 en la Reina Valera habla concretamente de lo que estoy hablando. Lo resumo con este texto. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Oído, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, oído, las que hay como los padres, las autoridades delegadas, las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso vemos a un pueblo desorientado.
porque no le han hecho caso a la autoridad de Dios. Y si no le hacen caso a la autoridad de Dios, que no lo vemos, pero lo creemos en fe que existe, ¿cómo le van a hacer caso a la autoridad de papá y mamá cuando no se ha infundido el temor a Dios? Por eso se manosean los padres como se manosean hoy. Por eso los hijos pasan por encima de los padres. ¿Por qué? Porque los padres no supieron mantener la autoridad que Dios le delegó para infundírsela a sus hijos. Por eso estamos viendo a una nación que se desangra, hermanos con hermanos, parientes con parientes, padre con hijos, hijos con padres. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo hoy, cómo los hijos se violentan a saquear, a dañar, a destruir, pero no a construir y no a plantar, como dijo Jeremías en el capítulo 1. Se quedaron en una parte de la historia, pero no le han hecho el complemento a la historia. Y el complemento de la historia es que usted y yo, como autoridad delegada por Dios, estamos para construir, para plantar vida, para edificar hijos que sean de honra en medio de la sociedad, no que sean deshonra. Pero hoy estamos viendo hijos que salen a la calle a deshonrar a sus padres. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es de nosotros como autoridades, que no tuvimos el temple necesario, la palabra necesaria, el vocablo necesario, la dirección necesaria para poder guiar hijos como vasos de honra, sino como vasos de deshonra. Y por eso hoy se desangran afuera, por eso matan, por eso hoy están allá haciendo lo malo, porque en casa nunca se practicó lo bueno. Escucha, papá, no busque la culpa en un gobierno. No busque la culpa en medio del pueblo. La culpa está aquí. Y yo me coloco como primera persona, que soy culpable de todo esto, de no hablar las cosas a tiempo. Si hoy Dios te ha dado un hijo, corríjalo, edúquelo, instrúyalo, exhórtelo con amor, con amor. Y yo sé que Dios te va a responder a la petición de tu corazón. Pero tienes que hacerlo. Hoy más que nunca se tiene que hacer. Tenemos que pasar muchas veces por estos desiertos. Y tenemos que saber que tanto jóvenes como adultos, cuando hay rebeldía en nuestro corazón, nos vamos a exponer casi que siempre a la corrección de Dios. Nos vamos a exponer a la corrección de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 15, la palabra dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué? La necedad, la rebeldía. El odio está ahí en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué la alejará? La corrección. Yo no soy partidario de la vara. Y le pido disculpas a la palabra. Yo no soy partidario de la vara. Si usted como padre y autoridad que tiene sobre su hijo, usted le da una buena enseñanza de palabra, de amor, de cariño, de comprensión, no necesita sacar la vara. De testimonio, pero necesitamos llegar a estas instancias de tener que partirle la vara encima porque no fuiste capaz de delegar una función en casa como autoridad. Y esa es la última herramienta, pero no es una herramienta que para mí es práctica. Necesitamos criar los hijos con el temor a Dios. Si ellos están ahí, dígame una cosa: si hubiese temor en los jóvenes de hoy, ¿será que fueran violentos como están hoy? ¿Será que estuvieran saqueando los almacenes? ¿Estuvieran haciendo lo que están haciendo? Si hubiera temor de Dios en las autoridades competentes, desde el presidente hasta el más pequeño que tenga autoridad, ¿será que estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿De pronto maltratando a una civilización? No. Aún por encima de las diferencias está la convivencia, está la hermandad, está la unidad, por encima de las diferencias. Por eso necesitamos que esta juventud cambie su destino. ¿Por qué estamos así? Número 2, estamos así por no tener arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Por no tener qué? Un arrepentimiento. Jeremías capítulo 8, versículo 6, la estructura que estamos trayendo de la palabra dice: escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo: ¿qué he hecho yo? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. No nos hemos arrepentido. Por eso aflora la discordia. Por eso aflora la rebeldía.
Por eso aflora el odio, porque no hay un arrepentimiento. Y muchos de nosotros posiblemente nos damos cuenta de los problemas, de los conflictos que estamos viviendo dentro de la familia, dentro del conglomerado de una sociedad como estamos hoy. Pero en lugar de reconocer su responsabilidad, nos hacemos es una pregunta: ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Y hacemos la pregunta y la dejamos en el aire. Y ¿sabe qué es lo más triste de la historia? Que entramos a culpar a los otros en lugar de arrepentirme por mis actos, por mis pensamientos, por mis palabras. Soy muy práctico a calumniar, soy muy práctico a señalar, soy muy práctico a decir: ¿y qué he hecho yo? Pero no entramos en esta línea de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y somos facilistas para echarle la culpa a los demás por lo que estamos viviendo. En estos días se ha desatado una ola impresionante de cómo podemos culpar a la sociedad. Pero déjeme decirle que el hombre es lo que piensa y dice. El pensamiento y el lenguaje refleja lo que una sociedad es. El pensamiento y el lenguaje refleja. Yo le he dicho a la iglesia: usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable por unos minutos. Déjelo que hable, porque lo que hay en su corazón es lo que va a hablar. Por eso la sociedad de hoy es una sociedad que se identifica por lo que piensa y por lo que habla. Pero estamos viendo una sociedad que está pensando y está hablando cosas nefastas, cosas oscuras. ¿Por qué? Porque no está Cristo en su corazón. Hace rato se salió. Hace rato lo sacamos del corazón. Él no se ha querido salir. Fuimos nosotros los que infringimos en sacarlo de nuestro corazón, de nuestras casas. Por eso me encanta, hay un texto bíblico que quiero me acompañe por un momento a la escritura de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Qué dice la escritura allí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Triste, ¿no? Que nosotros no tengamos palabra para edificar, sino para destruir. Triste como hoy las redes sociales se llenan para injuriar, para señalar, para maltratar, cuando las redes sociales hoy deben de estar siendo utilizadas para una reconciliación, para expresar amor y misericordia por el caído. No, pero las usamos para muerte y no para vida. No le estamos dando la importancia a un medio que nos puede edificar la casa. La estamos utilizando para injuriar, para señalar, para aplastar, porque entre más hable del otro, parece como que hay más grandeza en el corazón. ¿Por qué? Porque la sociedad se identifica por lo que piensa y por lo que habla. Mis amados y mis amadas, la forma que debe de tener hoy el pueblo es una forma de convivencia, aún por encima de la diferencia que haya. Yo sé que hay diferencias de partidos, de colores políticos. Yo sé que hay diferencia de estructuras. Yo sé que hay diferencias por estratos, por razones sociales hay diferencias. Pero esa diferencia que hoy está marcando a un pueblo para que haya muerte, no puede estar ahí. Y si está, listo, te respeto su partido, te respeto tu principio, te respeto tu doctrina, pero lo que más importante es que estemos en convivencia por encima de la diferencia. No podemos ser perita de dulce para todo el mundo. Eso está hecho. En casa hay gente que no te quiere. Pero eso no me va a decir que yo tengo que estar en guerra contigo. La diferencia va a estar siempre a la orden del día en la raza humana, siempre. Y lo ha mostrado la historia. Siempre hay diferencia entre pueblos, entre naciones, entre familias. Pero esa diferencia no me puede quitar de que yo pueda tener una convivencia. Yo te respeto, tú me respetas y nos convivimos bien chévere. Porque la convivencia que está buscando Dios es que haya una paz, haya un gozo, haya una alegría, haya una benignidad, haya fe, haya esperanza, haya templanza, fruto del Espíritu Santo.
Cuando eso convive en su corazón, y póngame toda la atención, cuando el fruto del Espíritu Santo convive en su corazón, no importa las diferencias que haya en ti, porque yo te puedo amar aún con el color de partido que tiene, aún con el adoctrinamiento que tienes, aún en el estado que estés, ¿sí? Que nos diferencia de muchas cosas. Por encima está la convivencia, pero esa convivencia tiene que llevar una partícula: gozo, paz, alegría, benignidad, dominio propio, Espíritu Santo. Si Él está por encima, si Él está en nosotros, déjeme decirle que no importa la diferencia que haya en usted y mí, siempre va a haber una convivencia que Dios está buscando. Lucas capítulo 3 versículo 8, la palabra nos dice: mostrar frutos de arrepentimiento. Pero no puedo mostrar frutos de arrepentimiento cuando yo no tengo una convivencia, cuando yo no he dejado el odio, cuando yo no he dejado la rabia, cuando yo no he dejado la rencilla, cuando yo no he podido arrepentirme. Yo no voy a poder mostrar frutos de arrepentimiento. Esto es una normativa de ley espiritual que necesita estar ahí. De nada sirve que nos lamentemos de los síntomas que están afectando a nuestra familia, a nuestra nación, y no erradiquemos la causa y combatamos la enfermedad. Y por eso es necesario un verdadero arrepentimiento hoy más que nunca en el corazón del hombre. Necesita ser arrepentido para que haya una convivencia por encima de la diferencia. Por encima de la diferencia. Yo tengo personas que no leen el mismo adoctrinamiento mío. Tengo familiares que practican otra doctrina. Tengo familiares que practican otra creencia. Pero eso no me da para yo golpearlo. Eso no me da para yo injuriarlo. Eso no me da para yo señalarlo. Eso no me da para yo destrozarlo. Eso me da para yo construir con él y conmigo una convivencia en Cristo Jesús. Pero ¿por qué puede llegar a ese nivel, pastor? Porque yo he dejado que aquí se hospede los frutos del Espíritu Santo. Porque aquí hay paz, aquí hay gozo. Entonces, ¿qué hago yo cuando me encuentro con ese familiar o con ese amigo, con esas diferencias que él tiene conmigo? Hablamos del amor de Dios. Hablamos de la pasión, de la felicidad, de la alegría, del gozo, a término general. Y terminamos compartiendo una convivencia bonita por encima de las diferencias que podamos tener. Y podemos tener un país más sano, más alegre, más fructificado en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Por qué estamos así? Punto número 3. Porque Dios está tratando con nuestras familias hace rato. Dios está tratando. ¿Por qué estamos así? Porque muchas veces no hemos querido reconocer que Dios está tratando con nosotros. Por eso estamos así. Porque no hemos reconocido que Dios está buscándonos. No hemos reconocido que Dios está tratando nuestras vidas. El versículo 7 del capítulo 8 de Jeremías dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Hoy está hablando de animales. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Tremendo. Tremendo que un animal conoce los tiempos. Sabe cuándo volar, sabe cuándo anidar, sabe cuándo aparejarse, sabe todo. Conoce los tiempos. Y usted y yo, que somos hijos del gran rey, no conocemos los tiempos de la ley de Dios. No conocemos el juicio de Dios. Y estamos viendo a nivel mundial, global, estamos viendo la crisis, estamos viendo las dificultades que estamos enfrentando a diario, los problemas, la enfermedad, la escasez. Y decimos que estamos pasando por tiempos difíciles. Yo no estoy escondiendo eso, yo no estoy tapando el sol con un dedo, no. Eso es una realidad hoy. Y decimos que estamos pasando por tiempos difíciles, que estamos en una mala racha, como dicen por ahí en el adagio popular. Pero déjeme decirle algo. Yo sé por la palabra que todo tiempo venidero será un tiempo mejor. Si caminas con Dios, si le entregas su corazón al Señor, los tiempos van a ser mejores. Si usted entra en poder convivir por encima de las diferencias y poder plasmar un corazón sensible a la voz de Dios, creo que los tiempos son mejores. Creo que los tiempos de reverdecimiento están a la orden del día para poder fructificar, multiplicar, para poder recibir de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero nosotros como sabios
usted y yo como iglesia sabemos lo que está sucediendo, lo que está pasando. ¿Por qué Dios está tratando directamente con nosotros? Usted lo sabe. Y sencilla y llanamente es para que el pueblo tenga un arrepentimiento, para que el pueblo se vuelva a levantar y para que el pueblo vuelva a comenzar a caminar la milla más que Dios ya asignó por gracia y por misericordia. ¿Para alcanzar qué? Salvación. ¿Para quiénes? Para aquellos que se pierden sin Cristo. Hemos recibido del Señor salvación y vida eterna, y usted la conoce de antemano. ¿Por qué no ofertarla ya los que se pierden sin el Señor? Por eso hoy la pregunta es: ¿por qué estamos así? ¿Por qué no queremos reconocer que Dios está tratando en este tiempo? Mire, yo lo he dicho y lo repito aquí una vez más: no hay mejor tiempo que este. No hay mejor tiempo el que está viviendo la humanidad. Sí, el mundo dice que es aflicción, que es miedo, que es pánico, que es temor, que es incertidumbre. Sí, yo no estoy diciendo lo otro. Pero ¿a quién tiene en tu corazón? ¿Con quién convives a diario en tu corazón? ¿Qué está esperando que las promesas que hable? Cuando las promesas están hablando, los tiempos son malos, dice la Escritura. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estoy contigo. La palabra nos anima porque hay una promesa delegada por Dios antes de y para ahora. Pero los tiempos no son los mejores. Pero Dios te ha colocado para que tú puedas sazonar al mundo. Dios te ha colocado como una antorcha viviente para que ilumine el camino de otros que no conocen el camino de la verdad. Dios te ha abierto una puerta para que puedas conocer la salvación, para que entres por esa puerta a los otros. Dios ha hecho un camino de verdad y de vida para que puedas dirigir a los otros. Dios te ha dado un levantamiento aquí, dado la piedra para que resucite, para que entienda que otros pueden resucitar como usted un día resucitó. Dios ha hecho que salga el sol para buenos y para malos, pero tú que eres bueno tienes que guiar al camino de la verdad aquel que se pierde sin Cristo. Esa es la función suya y esa es la función mía como iglesia. ¿Por qué nos atrincheramos en medio de cuatro paredes cuando el mundo está pidiendo y tiene hambre y sed de una verdad que usted sabe que es Cristo Jesús? ¿Por qué se atrinchera? ¿Por qué se acuartela? ¿Por qué se queda en el pasivo? Cuando Dios es un Dios de acción, de movimiento. Pero la iglesia está pasiva. La iglesia se quedó en el letargo. No hacemos lo que Dios nos está indicando. ¿Qué vamos a esperar? Seamos un poco sabios, volvamos al camino de Dios. Tengamos arrepentimiento en nuestro corazón. Divulguemos esta palabra. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. No esperemos que venga el dueño de la viña y recorte. No esperemos. La palabra de Jeremías 8:20 dice: pasa la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esa es tu función y esa es mi función. No deje que la siega pase. No deje que el verano pase. Este es el día y esta es la hora que el Señor ha establecido para que se puedan levantar, para que puedan reverdecer, para que puedan construir. Pero va a depender de ti. Pero el odio, la rencilla, la falta de arrepentimiento, el no entender los tiempos hace que el mundo se pierda sin Cristo. Y Dios nos va a pedir cuenta por las almas que se están perdiendo. Cuando usted tiene el legado, la función de poder ir y salvar, ese es su legado. Pero comience por casa, papá. No espere resucitar al vecino. No espere alentar a tu compañero cuando tu casa está muerta, sus hijos están muertos. Ve primero por los tuyos. No levante iglesias prestadas cuando tu iglesia está en el piso. Levanta tu iglesia, háblale a tus hijos, reconstruya tu casa, plante palabra en tus hijos, llévelos al temor de Dios. Y no vamos a ver vándalos dañando, destruyendo, acabando una ciudad. Vamos a ver muchachos que se levantan como vasos de honra para edificar, para construir, para plantar ciudad, nación y pueblos que Dios nos se vaya entregando. Eso es lo que necesitamos tener. Y concluyo diciendo esto. Ahora que ya respondimos por medio de la palabra de Dios, pregunta: ¿por qué estamos así? Ya respondimos.
con estos 3 puntos básicos. Podría ser más, pero voy a dejarlo allí. ¿Por qué estamos así? Ya respondimos. Pero ahora dejo una pregunta. Tenemos que responder a otra pregunta aún más grande, aún más macro. Y escúchela. ¿Qué vamos a hacer para estar así? ¿Qué vamos a hacer como iglesia de Cristo? ¿Qué vamos a hacer para no estar más así? ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, y se lo leo por palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4, y con esto quiero terminarles. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esa es una convocatoria que el Señor hace para que tú puedas convivirla, que puedas entrar en esta dinámica de humillarse como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, y buscar su rostro, invocar a los cielos. ¿Para qué? Para que nos convirtamos de los malos caminos, y podremos entonces que nuestra oración que se eleva en este lugar pueda llegar a los atrios del cielo y pueda ser escuchada. Y ahí Dios perdonará nuestra tierra, Dios sanará nuestra tierra, Dios hará su participación sobre cada uno de nosotros, y Colombia será una tierra feliz, y Cúcuta será la ciudad de la esperanza. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.